Bueno, en honor al tiempo, vamos a empezar. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a estar viendo este playbook de educación, cómo acelerar el journey del estudiante hasta su inscripción. Mi nombre es María Paz Álvarez, soy Business Growth Consultant para el equipo de Ecuador y soy especialista, o como le decimos acá en Growth Champion, en la vertical de educación. El día de hoy vamos a ver algunos insights y tendencias de la vertical, seguido por las mejores prácticas para crear estrategias efectivas apalancadas en el ecosistema de Google Ads, soluciones innovadoras que nos ofrece Google para mejorar la calidad de los leads que nos están llegando y finalmente vamos a cerrar con algunos takeaways. Por favor, si tienen alguna pregunta a lo largo de la sesión, pueden dejarla en preguntas que luego las estaremos revisando o nos pondremos en contacto con ustedes. Para empezar la parte de insights y tendencias de la educación superior, tenemos el panorama actual en Latinoamérica. Podemos ver en este gráfico la tasa de crecimiento anual proyectada para el 2024, en donde vemos que hay países y región, porque también está Centroamérica y Caribe, en donde están por encima de la tasa promedio, como por ejemplo Colombia, Perú, Paraguay, donde tienen una tasa superior al 4%, y luego tenemos otras regiones o países como Brasil, Caribe y Uruguay que se sitúan por debajo del 3%. De todas formas, son tasas positivas. Se espera que la matriculación en educación superior en Latinoamérica continúe creciendo a ritmo constante y esto también por dos factores principales. El primero es el aumento de la población en edad universitaria y la segunda, la creciente demanda de educación superior como vía para mejorar las oportunidades laborales. Cada vez es más importante que podamos acceder a la educación superior y es por eso también que ha crecido la demanda. También hay un factor muy importante y es la tecnología. Esta seguirá desempeñando un papel cada vez más importante dentro de la vertical de educación superior por el uso de plataformas que se da hoy en día a partir del cambio en la tecnología, como por ejemplo la penetración de teléfonos móviles, la penetración también de Internet y el acceso que nosotros tenemos a esta, ha cambiado la manera en que nosotros aprendemos y también la manera en que nos educan ciertas universidades o instituciones. Entonces, esto también va a continuar creciendo y también va a crecer la demanda de programas de educación a distancia. Finalmente, se prevé un aumento en la colaboración entre instituciones de educación superior de diferentes países de la región, así como una mayor internacionalización de la educación superior en Latinoamérica. Creo que esto es algo que ya vemos hoy en día, como cada vez hay más alianzas entre universidades de ciertas regiones, entonces esto también se ve que va a impulsar ese crecimiento. Y hay tres verdades que hoy en día rigen el comportamiento de los estudiantes. La primera es que aprender me hace progresar y la vida más fácil. El segundo, el aprendizaje como una experiencia, y esto también creo que va muy de la mano con todo lo que pasó a partir de la pandemia. Y finalmente, aprender tiene que valer la pena. Ya vamos a ver por qué. El primero, aprender me hace progresar y la vida más fácil, ya que vemos que el aprendizaje va más allá del salón de clases. Lo que les mencionaba del uso y el acceso a la tecnología que tenemos hoy en día ha hecho que dentro de la generación Z crezca la era del entretenimiento educativo, separando efectivamente la educación del salón de clases. Además, el aprendizaje está en la palma de nuestras manos con la llegada de teléfonos inteligentes. Y acá vemos algunos insights de tendencias y de audiencias o de consumo dentro del ecosistema de Google para la generación Z. Y vemos que dentro de los principales lifestyle y hobbies tenemos, por ejemplo, la categoría Do It Yourself o tenemos la categoría programación o marketing, que son cosas que cada vez nos ayudan a poder emprender en el campo laboral, pero que también es muy fácil conseguir esa información en Internet. Entonces, eso hace que la generación Z cada vez sea más autodidacta en estos temas y que se enfoque mucho en estudiar no solo en el salón de clases, sino también por fuera. Aprender los potencia para estar preparados para el futuro. Acá tenemos una encuesta de Google en donde se evaluó cuál es el atributo que más valoran al momento de elegir una institución educativa.
Tenemos varios países de la región como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, pero nos vamos a centrar en ver el total de Spanish Speaking LATAM, que sería países que hablan español de Latinoamérica. Y vemos que el principal es la variedad de programas, contenidos y carreras, seguido por el prestigio. Entonces, estos son dos factores que tenemos que tener en cuenta al momento de la comunicación o al momento de la estrategia que tengamos para nuestra universidad o para nuestra institución, ya que es importante que nosotros podamos comunicar y dar a conocer todo lo que tenemos para ofrecer. Ahorita vemos que es algo que los estudiantes valoran, entonces, ¿por qué no? Si tenemos una amplia variedad de programas, ya sea de modalidad presencial, online, híbrido o diferentes carreras, posgrados, cursos, tecnicaturas, dar a conocer todo lo que tenemos es muy importante. Y para el prestigio es fundamental tener una base sólida y una estrategia de posicionamiento de marca en la que podamos trabajar la confianza con esos estudiantes y que sepan de las certificaciones que ofrecemos, de todos los valores agregados que ofrece la institución al estudiante. Luego tenemos otros como por ejemplo la flexibilidad horaria o la modalidad, que esto es lo que les decía de modalidad híbrida, presencial, 100% online. También tenemos la parte de becas, ayudas estudiantiles, descuentos, bolsa de trabajo, convenio con empresas, valor-precio, posibilidad de obtener un título rápidamente. Pero creo que nos deberíamos quedar con estos dos de la variedad de programas, contenido de carreras, seguido por el prestigio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos pilares? Además, las aplicaciones son competitivas e influenciadas por la presencia en línea y la reputación. Acá tenemos otro estudio por Ipsos, en donde se preguntó cómo se decidió el estudiante por la universidad o proveedor de educación superior al aplicar en línea. Y acá la mayoría de las personas que tienen una licenciatura o posgrado o que están sin título, esto quiere decir estudiantes que están en el secundario, eligieron basado en la investigación en línea. Creo que no solo para esta vertical, sino para todas aplica que al momento de tomar una decisión cada vez somos más conscientes y nos informamos un poco más de qué me puede ofrecer la universidad, qué programas tiene, cuando me gradúe, tal vez tiene algún programa de bolsa de empleo, y en base a todos estos factores yo voy a tomar la decisión. Entonces es importante en ese proceso de investigación estar presentes para el descubrimiento del estudiante. A este le sigue la reputación, que acá vemos que más que nada para la parte de estudiantes sin título, es decir, personas o estudiantes que están terminando el colegio, es lo más importante. Y eso también ya viene de creencias en cada país, me imagino que están las top universidades que ya sabemos que son universidades históricas, en el que siempre se sitúan en el top of mind de los estudiantes o ya vienen de generación en generación en donde tus padres te van a decir, yo quiero que estudies en esta universidad. Entonces, es por eso que es tan importante, ya veíamos a nivel de Latinoamérica que la reputación también es muy importante. Acá en este estudio de Ipsos lo vemos para Estados Unidos, pero esto quiere decir que es algo que hay que tomar en cuenta y todo el tiempo estar comunicando todos esos valores agregados que ofrecemos. Y además, acá tenemos un insight que el 75% de los estudiantes consideraron al menos 3 escuelas antes de tomar su decisión. Entonces, también es importante al momento de que nos llega ese lead poder asesorarlo de una manera correcta, ir de acuerdo. La personalización hoy en día también es muy importante para que me pueda ofrecer algo de acuerdo a lo que yo necesito. Pasando al segundo comportamiento de hoy en día es el aprendizaje como experiencia. La presencialidad vuelve a tener una mayor relevancia, principalmente debido a la importancia de la experiencia educativa con compañeros y profesores. Acá pasó algo en pandemia que nos obligó a tener una educación 100% en línea y la interacción fue cada vez menor. Es muy difícil y también porque justo nos está pasando ahora, pero es mucho más complicado tener un salón de clases en donde tenemos, no sé, 50, 100 estudiantes conectados con las cámaras apagadas, muy baja interacción. Entonces, eso ha causado que cuando, por ejemplo, se hace en esta encuesta, ¿cuál es el motivo por el que consideras el mejor modelo de aprendizaje? La interacción con compañeros y profesores es el que más respuestas tuvo.
Hoy en día, el 61% de los latinoamericanos prefiere la modalidad presencial. Esto debido a que ya pasamos por una pandemia, ya pasamos por ese tipo de aprendizaje obligado durante el lockdown. Entonces, cuando nos permiten poder tomar la decisión de si queremos volver a algo 100% online o tal vez híbrido o tal vez presencial, el 61% está respondiendo que lo prefiere presencial. Y esto precisamente por eso, porque a veces es un poco más complejo tener como ahora un webinar en donde ustedes me están escuchando y tal vez levantar la mano, participar, es menos probable que se dé a diferencia de lo que sería un salón de clases. Entonces, acá también, para tomar en cuenta esto de que nuevamente el aprendizaje se vuelve una experiencia para los estudiantes y tomar en cuenta eso. El tercero, que el aprender tiene que valer la pena. Y acá, debido a la ansiedad económica que estamos siendo cada vez más selectivos sobre lo que vale la pena gastar, es una realidad que en nuestra región hay varios países que están un poquito peor que otros, pero de todas formas creo que es a nivel general lo que se siente esta ansiedad económica y es por eso que somos muy cuidadosos al momento de la exploración, también muy enfocados en cuánto me va a costar, qué beneficios me trae. Entonces acá tenemos algunas tendencias de ciertos cursos o de ciertas formas de búsqueda de los estudiantes hoy en día, en donde vemos que, por ejemplo, universidad en línea gratis es uno de los principales términos con crecimiento. Y acá justo la palabra gratis, que en muchas de las instituciones en realidad ni siquiera queremos comunicar eso. Pero ahí tenemos que pensar que tal vez qué tenemos para ofrecer o qué podríamos comunicar en base a estas necesidades o a estos insights que estamos viendo que se dan entre los consumidores, porque es una realidad que gran parte de los estudiantes van a querer a poder acceder a becas, a un programa de descuento, etcétera. Entonces, si tenemos algo que nosotros podemos ofrecer, también hagámoslo y también tomemos en cuenta estas keywords o tendencias de búsquedas para armar nuestra estrategia. Y también vemos acá que el 22% de los atributos más buscados son relacionados a lo económico o laboral. Esto que les contaba también de cómo el aprendizaje también ya no solo forma parte del salón de clases, sino que por fuera, porque hoy en día si yo quiero aprender, o sea, si de verdad quiero aprender programación, podría ponerme a ver videos de YouTube y lo puedo hacer por mi cuenta. Entonces, también si quiero estudiar programación, seguramente va a ser porque necesito o yo quiero buscar luego un trabajo enfocado en ese campo. Entonces, tratemos de ver la manera de comunicar esto, de tratar de sanar esta necesidad que están teniendo los estudiantes al momento de tomar la decisión, qué plazas de trabajo, qué tipo de empleos puedo conseguir después de haber estudiado esta licenciatura, este curso, este programa, etcétera. Entonces, enfoquémonos también en eso, en esto que están pasando a los consumidores. Y por otro lado, buscan la ayuda de los usuarios de Google para tomar las decisiones de forma informada. Lo que les decía, cada vez hay más búsquedas de reviews y comparaciones, cuál es mejor. No sé, acá en Ecuador, por ejemplo, se valora mucho qué programas internacionales tiene, si tal vez me va a dar a nivel de colegios un doble bachillerato, qué beneficios me va a traer versus otra. Y luego también está el tema de, obviamente, los costos. Entonces, si tal vez no somos tan competitivos en el costo, pero tenemos mucho para ofrecer a nivel de certificaciones, a nivel de programas internacionales, etcétera, potenciemos esa comunicación para poder trabajar con esa calidad y no tanto en el volumen como se trabajaría con algo más promocional, que dentro de la vertical de educación es muy raro ver que se comuniquen promociones gratis, todo esto, no, pero también enfocarnos en la parte de si están buscando reviews o comparaciones, qué tenemos para ofrecer versus nuestros competidores. Y ahora vamos a pasar a ver, a raíz de estos insights y de todos estos cambios, cuáles son las mejores prácticas para crear estrategias efectivas. Dentro del ecosistema de Google Ads tenemos distintos formatos, como por ejemplo Search, Demand Gen, PMax, YouTube.
Para tener una estrategia efectiva de leads, necesitamos alcanzar a nuestra audiencia en todo momento. Ya vimos que según los insights hay mucho contenido, por ejemplo, de do it yourself o de aprender matemáticas o de aprender programación en YouTube, en donde se va a crear esta demanda. Vamos a nosotros a poder llegar a estas audiencias, comunicar sobre lo que tenemos para ofrecer, nuestros programas, hay una comunicación tal vez un poco más institucional sobre el prestigio que tiene la universidad en cada uno de nuestros países. Entonces, en YouTube vamos a ver la manera de crear esta demanda. Luego tenemos otros, como por ejemplo, otro formato como es Demand Gen, en donde vamos a dirigirnos a audiencias específicas y vamos a poder personalizar las creatividades. Entonces, acá nos vamos a enfocar en algo más de crear, pero también capturar esa demanda. Si lo vemos a nivel del funnel, sería en la etapa de consideración, en donde vamos a ser muy específicos de la audiencia y con el mensaje que vamos a llegar. Entonces, por ejemplo, si un estudiante tiene intereses, por ejemplo, en marketing, está recién graduado del colegio, le apasiona la tecnología, nosotros vamos a agarrar todos estos insights de audiencias y le vamos a dar un mensaje personalizado de, mira, de acá a 4 meses que acabes el colegio o que te decidas a estudiar, tenemos nosotros como institución este programa de marketing digital que te puede ayudar a conseguir este tipo de trabajos. Entonces, acá vamos a hacer uso de la personalización de creatividades y de uso de audiencias. Luego tenemos Demand Gen, donde vamos a capturar demanda. Y acá está la combinación con Search, que viene a ser el Power Pair. Ustedes pueden ver en el gráfico que a nivel de costos y volumen de clientes potenciales, el costo por adquisición de Search siempre va a ser el más eficiente o debería ser el más eficiente porque justamente Search se basa en intención. ¿Qué está buscando el usuario que yo le puedo ofrecer? Entonces ahí hacen un match perfecto y se puede capturar toda esta demanda que se ha creado en los pasos anteriores. Pero llega un punto en que Search tiene un cap, entonces necesitamos complementar esa estrategia de Search con algo más. Y entonces ahí PMax viene a ser su complemento perfecto a este Power Pair, en donde nos permite ampliar la cobertura que tenemos en Search y tal vez se nos está escapando alguna keyword o a veces tenemos estructuras en concordancia de frase o exacta que no nos permiten llegar a ciertos programas o a ciertos cursos que son muy específicos y ahí es cuando Demand Gen viene a ayudar a Search y decirle, bueno, si no tienes esto en tu estructura, ok, yo lo complemento porque tengo esta información dentro del sitio web. Entonces, es buenísimo esto para complementar, tener un volumen mayor de clientes potenciales alcanzados y obviamente, como les decía, Search es el formato con el costo por adquisición más bajo, pero PMax debería tender a tener un costo similar o un poquito por encima de esto. Así que hoy vamos a ver un poquito más sobre cada uno de estos formatos y cómo podemos ir trabajándolos de la mejor manera con las buenas prácticas o este playbook para específicamente la categoría de educación. Para empezar con Search. Search debería ser nuestro formato estrella, ya que justamente vamos a poder comunicar toda la oferta que tenemos como universidad o como institución y a la vez vamos a poder captar toda esa demanda de los estudiantes que están activamente buscando lo que nosotros tenemos para ofrecer. Entonces es donde se complementa la oferta con la demanda. Nosotros deberíamos optimizar estrategias de Google Ads con estructuras simplificadas y automatizadas. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial y a las funcionalidades que tiene, por ejemplo, Broadmatch, nos permite tener estructuras cada vez más acotadas, no necesitamos tanto volumen de keywords y podemos consolidar el tráfico y tener un mejor control, porque la palabra clave en concordancia amplia va a poder tener un alcance mucho más amplio, valga la redundancia, en donde va a salir a capturar búsquedas de keywords similares a las que nosotros tenemos. Entonces, con esto vamos a poder consolidar el tráfico, expandir el alcance. También es importante aumentar la cobertura con una administración adecuada del presupuesto, incrementar la calidad de anuncios responsivos. Estos 4 factores diríamos que son los principales, empezando por la consolidación del tráfico.
Y acá es importante que revisemos qué estructura estamos usando y asegurarnos que nuestras campañas estén agrupadas por el tema, palabra clave y en concordancia amplia, ¿no? Para poder ampliar todo lo que ya tenemos como keyword. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ve una estructura para la categoría de educación, en donde tenemos una campaña enfocada en marca, en donde vamos a tener tal vez una group de la marca, en donde ven por keyword tu marca y tu marca número 2, que en este caso pasa mucho en las universidades, que no solo nos buscan como universidad, ahí me invento, universidad, Grow Digital, sino también nos pueden buscar como UGD. Entonces, es importante tener todos esos, no misspellings, sino variaciones que tiene nuestro nombre al momento en el que los estudiantes nos están buscando. Luego podemos tener a groups diferentes en donde tenemos nuestra marca y un programa. Puede ser, por ejemplo, Universidad Grow Digital, posgrado, Universidad Grow Digital, maestrías. Y acá lo importante de este tipo de agrupaciones es que yo en marca voy a tener un anuncio de mi marca y va a ser un anuncio tal vez genérico o institucional de lo que tengo para ofrecer porque simplemente el usuario está buscando mi marca sin ningún otro tipo de términos de búsqueda. Luego, mi marca más el programa. Entonces, acá es importante que si estoy comunicando maestrías o posgrados, yo pueda ofrecer un anuncio que vaya de acuerdo a esas keywords. Eso también me va a ayudar a tener una mejor calidad. Y luego, por ejemplo, en tu marca más la carrera, también ser específicos que si son grupos de carreras, las carreras, o puedo tener un anuncio genérico en donde llevo a una landing en donde esté toda la información de carreras, o si me voy a centrar en una carrera específica o en un programa específico, la landing debería llevar a ese. Luego tenemos las campañas genéricas, que en este caso van a ver el ejemplo de carreras. Estas nosotros deberíamos separarlas de todo lo que contenga marcas, ya sea de mi institución o de competidores, porque son términos en donde el usuario no sabe dónde estudiar, está buscando cuál es la que mejor ofrece de acuerdo a lo que él busca, qué programa le conviene más, qué tipo de beneficios tiene. Entonces, es importante tener una estructura por separado, por el tema de presupuestos, por calidad, porque me va a afectar mucho en la calidad si tal vez tengo algo de competencia metido ahí mismo en carreras. Ya sabemos que en competencia no vamos a poder usar esas keywords en los anuncios, entonces por ahí ya va la primera penalización. Luego, cuando llegue el usuario a la página de destino desde una keyword de competencia, no va a haber nada relacionado a la competencia y también me castiga en experiencia en página de destino. Entonces, es por eso que es importante que tengamos todo por separado y luego nosotros podamos seguir evolucionando en que si mi marca me está pidiendo más presupuesto y me está trayendo buenos resultados, ok, sé que es de esta comunicación, entonces puedo seguir aumentando el presupuesto. Pero si, por ejemplo, tenemos todo mezclado dentro de una sola campaña, si, por ejemplo, marca necesita más presupuesto, pero está todo dentro de una y administración de empresas está llevando todo, no voy a poder separar ese presupuesto, no voy a poder darle más solo a marca porque recordemos que el presupuesto se setea a nivel de campaña. Entonces va a ser muy difícil que yo lo pueda separar y siga optimizando una sola campaña cuando está todo mezclado. Entonces, sigamos estos lineamientos de empezando por ejemplo, la marca o el nombre de la institución, seguido por carreras o programas en donde no tengamos ninguna marca asociada. Y luego también podríamos considerar, si ya tenemos estas estructuras súper sólidas, ¿por qué no ir con campañas de competencia? ¿Cuáles son nuestros principales competidores para cierto tipo de programas? Y en la comunicación yo me debería enfocar en qué puedo ofrecer al estudiante que tal vez ese otro instituto no lo tiene o qué valor adicional tiene ese programa o esa carrera de ese instituto versus lo que yo tengo. Y acá también recordemos que en Journey del estudiante la parte de investigación es muy compleja. Acá tenemos dos escenarios y en el idealista investiga, aplica y luego ya se matricula cuando sabemos que no es así. En la parte de investigación
ya vimos que el 75% de los estudiantes evalúa al menos 3 instituciones antes de tomar la decisión. Entonces, este proceso de investigación va a ser un recorrido complejo en el que va a tener diferentes touch points que es importante estar presente. Entonces, es por eso que también las campañas en donde no tienen una marca o son campañas de categoría en donde pueden ser búsquedas más amplias como carrera universitaria o qué universidades me ofrecen qué universidades son las mejores en mi caso, Ecuador. Búsquedas súper amplias en donde inicia este proceso de investigación hasta quizá ya luego qué carrera específica está buscando el usuario, que sería un lead un poco más caliente. Ya sea esto, si es un programa o es algo un poco más amplio, es importante estar ahí en la parte de Search. Y también recordemos que Search es el formato que mejores resultados nos genera. Ya vimos a nivel de costos de CPA, debería ser el más eficiente, pero también en la tasa de cierre. Generalmente cuando yo evalúo el rendimiento de Google con los diferentes anunciantes con los que trabajamos, Google siempre es el que mejor calidad trae y es por esto que también vale la pena probar con keywords que son un poquito más amplias, pero si lo comparamos con el resto o con otros formatos o con el resto de la estrategia que tenemos, vale la pena probar. Y es importante que coincidas tus palabras clave con la oferta educativa. Acá tenemos los términos de categoría que justamente les mencionaba, que pueden ser un poco más amplios, en donde deberíamos tratar de coincidir con todo. Para garantizar una mayor cobertura es esencial comprar palabras claves genéricas de varias categorías, además de las palabras clave de marca. Estar presente nos vuelve una opción potencial para los futuros estudiantes que busquen términos relacionados con el sector educativo. Esto que les mencionaba de que si, por ejemplo, yo ya estoy un poco más, tal vez nosotros en nuestra estructura estamos solo contemplando carreras. Entonces, en carreras tenemos medicina, negocios, arquitectura, etcétera. Pero puede ser que hay estudiantes que están en un paso anterior, todavía no se deciden qué quieren, no se deciden por qué estudiar, están explorando cuáles son los programas que ofrece cada universidad. Entonces, también podemos aparecer en esas búsquedas en donde, por ejemplo, yo estoy consultando cómo son los procesos o los exámenes de admisión de cada universidad, cuál me genera mayor valor en ese estadio del estudiante. Cómo es el proceso de selección de cada universidad, qué títulos universitarios tiene esa institución y qué programas me puede ofrecer, qué facultades son. A veces están cambiando tanto toda la parte de programas en las instituciones que hay ciertas carreras que tal vez ni siquiera sabíamos que la universidad ofrecía o que ni siquiera sabíamos que estaban presentes en nuestro país. Entonces es importante que si hay algo nuevo, ahí más aún hacer ese push de que tenemos ese programa, que podemos suplir lo que tú estás necesitando. Entonces enfoquémonos en también dar toda esta información que son términos de categoría un poco más amplio de lo que veíamos de los términos de carrera, por ejemplo, pero esto nos vuelve visibles, porque si ya le aparece al estudiante un anuncio con todo lo que yo puedo ofrecer, con, por ejemplo, el examen de admisión, acércate, toma este examen de admisión, te acompañamos en todo el proceso, tenemos tal vez una prueba psicológica para ver qué tipo de aptitudes son las que mejor para ver las carreras que mejor se adaptan a tus aptitudes. Entonces, todo eso, si lo podemos ofrecer, comunicarlo, porque hay estudiantes que recién están descubriendo qué es lo que quieren estudiar. También veíamos que es importante aumentar la cobertura y esto con el tema del presupuesto. Y acá lo que podemos hacer es trabajar con el Performance Planner. No sé si muchos lo conocen, pero es una herramienta que está dentro de Google Ads y nos permite descubrir cómo lograr conversiones incrementales con la máxima eficiencia. Pronostica resultados alineados con tus objetivos de marketing y comprende tu potencial de conversión y amplía tu cobertura de búsqueda. Este Performance Planner trabaja a base de predicciones basadas en señales históricas de la cuenta y del volumen de búsquedas actual. Entonces, nosotros podemos ir trabajando diferentes escenarios de acuerdo al volumen de conversiones que hemos tenido históricamente y del presupuesto que queremos ir pronosticando.
Entonces, esta planificación deberíamos hacerla para periodos de más de 14 días para poder maximizar los resultados. Y es importante que, como les decía en la parte de estructura, que es fundamental para poder seguir creciendo de manera sostenida, separar los términos de marca y de categoría. Una vez que tenemos esto por separado, sabemos que, ok, ¿a dónde le estoy destinando ese presupuesto específico para cada una de las campañas? Si lo tenemos todo junto, es muy difícil porque hay palabras que tienen volúmenes grandes de búsquedas, entonces se pueden ir robando ese presupuesto y no es una manera eficiente de tenerlo seteado. Entonces, tenemos toda la estructura súper limpia, enfocada en todos los programas que podemos ofrecer, enfocada en las carreras que ofrecemos, enfocada en nuestra marca. Entonces, ahí sí, una vez que vemos buenos resultados, podemos ir aumentando esa cobertura por medio del Performance Planner y viendo escenarios de presupuesto. Y algo importante al momento de crear esta estructura es pensar en los anuncios. Acá la comunicación es importante porque les decía, si tenemos algo bueno para ofrecer, tenemos que hacer uso de estos anuncios. Y acá tenemos algunas de las mejores prácticas para crear anuncios efectivos. Incluir al menos 5 títulos y 3 descripciones. En este caso podríamos tener hasta los 15, que sería lo recomendable, pero nunca menos de 5. Cuanto más títulos y descripciones tengamos, mejor. Haz que tus títulos sean únicos, evita repetición y redundancia. Acá igual, hagamos uso de todos estos títulos y descripciones para comunicar todo lo que tenemos para ofrecer al estudiante. Intenta agregar títulos más largos. Añade palabras clave a los títulos y descripciones. Entonces, esta parte de añadir palabras clave a los títulos y descripciones, yo diría que es la más importante porque va de la mano de la estructura. Si mi campaña se enfoca en carreras y tengo un ad group de medicina, el anuncio debería ser de medicina y le debería llegar al usuario a la landing en donde está el programa de medicina con toda la información y el formulario donde puede llenar para dejar su contacto. Entonces, tenemos que pensar en cómo le podemos brindar la mejor experiencia a este usuario que está buscando a lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, cómo lo comunicamos de una buena manera, si es medicina, por ejemplo, qué programas tenemos, qué podemos ofrecerle a ese usuario que tal vez la competencia no lo tiene en nuestro país, tal vez el campus, tal vez alguna certificación adicional, algún programa internacional. Entonces, ser específicos y cuando llegue a la página de destino también es una buena práctica que nosotros tengamos optimizado nuestro sitio web para dispositivos móviles y también que este sitio web contenga las palabras clave de lo que nosotros estamos comunicando. Entonces ahí se completa todo este journey saludable del usuario en donde busco carrera de medicina, me aparece un anuncio de la carrera de medicina súper llamativo en donde yo pueda tener un aumento de clics, un aumento de conversiones. Y cuando el usuario da clic, efectivamente le lleva a la landing de medicina, en donde puede ver, mira, estudia medicina, tenemos todas estas especializaciones, el programa dura tanto tiempo, esta es la malla curricular, este es el calendario, y acá tenemos el formulario para que nos dejes tu contacto una vez que te compartimos toda esta información. Y de esta manera yo puedo también trabajar la calidad. Voy a trabajar la calidad del anuncio, la calidad de la estructura y también la calidad de la experiencia en la página de destino. Una vez que tenemos una estructura sólida de search, tenemos presupuestos en los que podemos ampliar la cobertura, estructuras en donde nos permitan captar todos los programas y todas las carreras que nosotros tenemos para ofrecer. Podemos ir pensando en expandir esta cobertura y en capturar una demanda mayor con Performance Max. Acá vemos que la parte de Performance Max nos va a ayudar a descubrir nuevos clientes y multiplicar las conversiones, ya que se muestra en todo el inventario de Google. Acá teníamos la parte de Search con Search netamente, pero PMax viene a ser el complemento perfecto, ya que se muestra en YouTube, Display, Search, Discover, Gmail y Maps. Es súper completo y se ve un aumento del 18% de las conversiones cuando se complementa la estrategia de Search a un costo similar. Así que también les invito a probar esto. Sí es importante que tengamos primero la parte de Search súper cubierta, súper robusta y sigamos con la parte de Performance Max.
Para empezar una campaña de Performance Max necesitamos definir un objetivo. Acá sí o sí tiene que ser el objetivo más importante para nosotros, que va a ser el capturar leads. Si ya tenemos una integración del CRM, entonces también consideremos estas conversiones offline, pero deberíamos inicialmente pensar sí o sí en qué tiene que ir destinada a conversiones o registros o formularios, como le llamen ustedes. Una vez que empezamos con una campaña de maximizar conversiones, podemos añadir un CPA objetivo después de los primeros 14 días. Necesitamos incluir recursos creativos en donde vamos a cargar títulos, descripciones, imágenes, activos de video. Y acá, mientras más assets nosotros le demos a la campaña, muchísimo mejor, porque en más placements se muestra, más variaciones va a tener y mejores resultados nos puede traer. Y finalmente vamos a agregar señales de audiencia en donde necesitamos incluir nuestras audiencias más valiosas, como por ejemplo personas que ya solicitaron información, matriculados, estudiantes activos, para acelerar la captación de estudiantes de mayor calidad. Acá tomen en cuenta que no vamos a segmentar a estas audiencias, sino que vamos a darle a la plataforma esa semillita como señal para que tome, ok, estos son usuarios y estos comportamientos tienen estos usuarios que son de valor para el negocio, ¿cómo puedo salir a capturar ese tipo de usuarios? Performance Max utiliza lo mejor de la automatización, usa Audience Signals, que es la nueva forma innovadora y más eficiente de llegar a sus audiencias más valiosas, justamente lo que les comentaba, está diseñada para acelerar el periodo de aprendizaje de la campaña y al mismo tiempo controlar la automatización con la mejor tecnología de Google. Entonces, acá tenemos el poder de la segmentación automática más las propias audiencias o señales de audiencia que nosotros le damos. Entonces, ahí la inteligencia artificial sale a capturar y hacer todas estas variaciones de activos a partir de la señal que nosotros le damos, pero siempre la información de valor nosotros le vamos a alimentar a la plataforma. Entonces, ahí es la importancia de que si tenemos integrado nuestro CRM o tenemos integrado alguna plataforma de manejo de audiencias o directamente podemos hacer la carga directa de estudiantes para tenerlo dentro de la plataforma y usar en PMax. Ya vamos a ver también dónde podemos usar estas audiencias propias. Recomendaciones iniciales para una campaña de PMax. La estrategia, como les decía, debería ser sí o sí maximizar conversiones y luego podríamos pasar a un objetivo, a una estrategia de CAPA objetivo. Deberíamos crear diferentes grupos de recursos, tener un always on en donde, por ejemplo, los creativos van a enfocarse en la comunicación de la marca o el valor agregado, diríamos, de una campaña institucional. Y las audiencias podrían ser estudiantes activos, estudiantes contactados, remarketing del sitio web. Y luego podríamos hacer, por ejemplo, las top carreras o una comunicación específica de alguna carrera que ciertas instituciones siempre tienen un fuerte o tal vez al contrario, hay alguna que nos está costando, ¿por qué no probarlo? Y esta comunicación específica por grupo de recursos debería tener todos los creativos basados en esa comunicación. Ahí doy el ejemplo en que, no sé, Universidad Grow Digital se enfoca en marketing digital. Entonces nosotros vamos a hacer una comunicación específica. Ya hicimos el Always On, que es todo el valor agregado que tiene Universidad Grow Digital para sus estudiantes. Y en esta comunicación específica vamos a añadir recursos en donde solo nos enfocamos en marketing digital. Marketing digital certificado avalado por Google. Vas a terminar tu carrera con un amplio conocimiento para que puedas aplicar esas herramientas, etc. Acá en los creativos tenemos que ya ser más específicos, a diferencia de lo que veíamos en el Always On o la comunicación institucional. Y en audiencias también podemos hacer estudiantes activos, pero de ese programa específico, remarketing de las páginas por carrera. Acá también tal vez poner un remarketing del sitio web de esa landing específica de la carrera y de personas que dejaron o no dejaron su contacto. Y finalmente podemos también complementar con intereses y temas. Acá sería marketing digital, marketing, tecnología, etc. Así podemos empezar nuestra primera campaña de PMax que vaya a complementar a lo que ya tenemos en Search. Y acá también tenemos un gráfico como para ya pasar a la parte de la creación de la demanda.
en la importancia de tener una estrategia full funnel. La primera es la construcción de confianza y credibilidad. Veíamos que el prestigio es muy importante al momento de tomar una decisión para los estudiantes y es por esto que la educación tiene que ser comunicada de esta manera, posicionándose siempre en el top of mind de los estudiantes y también de las familias y establecerse como una marca sólida, confiable, en donde se pueda generar esa confianza que les mencionaba para atraer a clientes potenciales de buena calidad. Acá siempre nos interesa que si bien el volumen es una parte fundamental de la captación de leads, la calidad va a ser lo que nos ayude a cumplir nuestros objetivos de negocio. Entonces es algo que no tenemos que descuidar. Y por otro lado, la diferenciación en un mercado tan competitivo. Es un mercado que cada vez va creciendo su nivel de competitividad y el awareness de la marca nos ayuda a destacar entre la multitud, resaltando los valores, la propuesta única de valor y los beneficios específicos de cada institución. Lo que les comentaba, o sea, tal vez tenemos alguna certificación nueva, algún premio que ganó la universidad y si no lo comunicamos es muy difícil que un usuario que tal vez está explorando para su hijo o tal vez para él mismo estudiar un posgrado se entere que está pasando o que la universidad ganó esa certificación o ese premio. Entonces, la comunicación va a ser muy importante. Nos estamos enfocando mucho en la parte de performance con lo que veíamos de Search, Tmax, para capturar esa demanda que hay, porque es una realidad, los estudiantes, el primer contacto que tienen con nosotros va a ser a través de una búsqueda online. Entonces, es importante, y acá vemos justamente la línea azul, de que cuando estamos más cercano al periodo de matriculación, esta parte de performance va a tender a crecer, pero mientras estamos en el inicio del ciclo escolar, y donde no tenemos un objetivo tan fuerte para el volumen de leads, sí deberíamos considerar tener un objetivo de awareness y consideración para crear esa demanda. Entonces, con la línea roja, como ven, vamos a trabajar una estrategia de awareness y consideración que también se debería tener always on, pero debería ser más fuerte en esos periodos en donde se genera esa demanda o en donde tenemos que influir en la decisión en donde, ok, me graduó en 3 meses, ¿dónde voy a estudiar? Y empiezo a escuchar sobre cierta universidad, sobre ciertos programas que tiene, sobre ciertas certificaciones que ha sacado, premios, etcétera. Entonces, voy creando esa demanda, voy construyendo esa confianza y credibilidad que me permite construir los formatos de Google, como por ejemplo YouTube. Y mientras tanto, luego mantengo igual en Always On esa parte de exploración o de performance. Y luego, cuando ya se viene este pico que tenemos en los periodos de matriculación, ok, crezco mi performance, bajo mi Always On del periodo de comunicación, porque tal vez para esos últimos meses la decisión ya está bastante más, ya conocen sobre los diferentes programas, ya tuvieron para escuchar. Entonces, es por eso que es importante, sí, tener toda una estrategia robusta de performance que se mantenga como un always on y tenga estos picos en donde va a haber una mayor demanda y tenemos que estar presente en ese periodo de matriculación, pero también complementarla para crear esta construcción de confianza, credibilidad y diferenciación en el mercado. Con eso vamos a pasar a la segunda parte de la estrategia y esta es la de crear demanda. Para crear demanda nos vamos a enfocar en dos formatos principales y va a ser el de Demand Gen y el de YouTube. Para empezar, Demand Gen. Lo que les comentaba al inicio de la sesión, este tipo de formatos nos permite tener un enfoque personalizado y nos permite generar clientes potenciales de calidad. ¿Por qué? Porque vamos a usar las soluciones de audiencia de Google y YouTube impulsada por intereses e intenciones para alcanzar tus objetivos. Entonces acá tenemos el ejemplo de una persona en donde tiene distintos intereses a lo largo de las redes de Google, como por ejemplo en Google Maps tiende a ir a cafeterías, en Discover busca yoga en casa, en Google está buscando educación online, en Shorts guías de meditación y en YouTube do it yourself o tutoriales, que veíamos que es algo que está creciendo. Por medio de Demand Gen yo voy a poder ir segmentando diferentes intereses o intenciones. Incluso puedo llegar a hacer un remarketing de personas que ya me visitaron, pero tal vez no me dejaron su contacto. Entonces, ver qué pasa con ese remarketing que yo hago. E incluso
Demand Gen es el único formato de Google que hoy en día me permite llegar a audiencias o públicos similares. Yo le voy a dar la semilla o mi base de datos de estudiantes y a partir de eso me va a dejar generar un lookalike. Y acá en los creativos va a ser importante que si yo estoy comunicando, en este caso, un programa de marketing digital, perdón que justo hablábamos del COVID, pasé por COVID y todavía no se me recupera la voz. Es importante que personalicemos el mensaje con el que vamos a llegar a este estudiante. Y acá nosotros vemos en todos los placements en donde se muestra los anuncios de Demand Gen, vamos a encontrar y convertir clientes con creatividades visuales relevantes y envolventes que captan atención e impulsan las conversiones en el momento adecuado. Vemos cómo se muestran en Shorts, en YouTube InStream, YouTube Feeds. Bueno, en este caso YouTube Feeds no aplicaría porque no tenemos catálogos, Discover y Gmail. Entonces tenemos esta amplia gama de formatos en donde tal vez al momento en que está la estudiante viendo las guías de meditación en Shorts, le podría parecer algo que ella ya estuvo buscando antes en Search, que es la educación online. Entonces tuvo ese interés, pero luego, sin embargo, va a haber algo más que le gusta y entonces podemos llegar con un mensaje personalizado. Y asimismo, en Gmail, en Discover, el anuncio se va adaptando. Y acá deberíamos recrear las personas que estamos segmentando en plataformas sociales a lo que se vería en Google. Tenemos un subfunnel para la parte de Demand Gen en donde tenemos distintas audiencias de awareness, consideración y conversión. Las audiencias de awareness podrían ser audiencias un poco más amplias, basadas en segmentos demográficos, intereses en el mercado o en intenciones. Acá nosotros también podemos hacer audiencias personalizadas, en donde específicamente decimos personas que están buscando estas keywords, estos sitios web, tal vez de nuestros competidores, e incluso aplicaciones, pero bueno, no sería el caso. También para la parte de consideración podemos hacer uso de nuestras propias audiencias en donde podemos segmentar bases de datos. Tal vez tenemos algún programa de posgrado en donde nos interesa llegar a nuestros estudiantes, si es un posgrado a una especialización de medicina, llegar a nuestros estudiantes graduados de esa carrera o de esa facultad. Entonces podemos segmentarlo y también podemos hacer un remarketing web. Lo que les mencionaba antes, tal vez de usuarios que nos visitaron, exploraron nuestro sitio web, vieron nuestros programas, pero no dejaron un lead o no dejaron sus datos. Y finalmente, para la parte de conversión están los segmentos similares, en donde esta nueva y poderosa solución, que es exclusiva del formato de Demand Gen, les va a permitir usar una variedad de listas o bases de datos. Entonces nosotros le damos la audiencia a la plataforma en donde, por ejemplo, le decimos, seguimos con el ejemplo de especialización en medicina, estos son los estudiantes actuales de este programa, sal y encuentra un segmento similar que tenga las características similares a este para que pueda generar esa conversión o ese registro a ese programa. Y estas audiencias todas las podemos amplificar con la segmentación optimizada por la inteligencia artificial de Google. En la configuración de esta campaña, ustedes van a poder ver que hay una configuración adicional en donde dice, ¿deseas optimizar la segmentación o no? La segmentación optimizada permite amplificar todas las indicaciones que nosotros le damos para que la plataforma salga a capturar más resultados en base a la inteligencia artificial. Y ahora vamos a pasar al formato más importante para la creación de la demanda y este es YouTube. El 70% de los espectadores dicen haber comprado una marca por haberla visto en YouTube. YouTube justamente nos genera este sentimiento de confianza. Nosotros acá vamos a escuchar reviews o a escuchar, bueno, en mi caso soy consumidora de YouTube más que nada para la parte de recetas o blogs. Entonces, voy a personas que yo tengo esa conexión o ya sé que confío para una receta y voy y estoy dispuesta a ver un video largo o un short para generar esa conexión. Entonces, acá los estudiantes deberían descubrir sobre nuestra marca, si por ejemplo tienen diferentes intereses o edades. Acá también tenemos que jugar mucho con la parte de edad para ver también la diferenciación en la comunicación. No es lo mismo llegar a un programa
de maestría que a un programa para un estudiante que va recién a arrancar su carrera universitaria o para un padre de familia. Entonces, acá podemos trabajar con las diferentes creatividades y que nos descubran y luego se crea esa demanda en esto. Además, aumenta en 2x la probabilidad de que compren alguna marca online por haberla visto en YouTube versus el promedio de la industria. Entonces, acá también vemos cómo YouTube compite con otros medios y cómo genera una mayor probabilidad de generar esa conexión o de esa confianza que es tan importante y hablábamos justamente que es uno de los principales factores al momento de tomar la decisión del estudiante. Cuando las marcas alcanzan a la generación Z, alcanzan al cliente más influyente. Y esto es porque la generación Z está altamente conectada con un 74% de su tiempo pasa en línea, que para algunos, por ejemplo, para mis padres, esto sería una locura pasar el 74% de tu tiempo libre conectado, pero esto también es porque tal vez estamos viendo en nuestro teléfono, estamos viendo en la tele, estamos bueno, yo no soy Gen Z, pero están en la Play, entonces hay distintas formas en las que siempre están conectados en línea. El 71% de los miembros de la generación Z ven más de 3 horas de video en línea todos los días. Entonces, ahí también el video es tan importante para generar esa reconexión, esa recordación de la marca. Y para el 70% de la generación Z el salario es el principal motivador, lo que los hace más pragmáticos que los millennials. Y va muy de la mano con el insight que veíamos al inicio, en donde aprender tiene que valer la pena y está muy enfocado en si yo estudio esto, qué valor me va a traer, qué tipo de trabajo voy a conseguir. Entonces, también, si nosotros podemos tener algún tipo de comunicación o que se conecte con el campo laboral, es importante. Hay muchas maneras de llegar a los usuarios en YouTube. Acá también diferentes placements, así como veíamos en Demand Gen, de cómo se muestran las campañas. Puede ser cuando estamos transmitiendo contenido en video. Les mencionaba, yo veo mucho, por ejemplo, YouTube en la televisión. Entonces, mientras estoy viendo en mi tele, puede aparecer un anuncio. Ahí diríamos que es lo más cercano a la televisión. Pero en muchos casos ya ni siquiera se da esa conexión a televisiones tradicionales porque tenemos una TV conectada, tenemos un Smart TV que nos permite directamente acceder al contenido de plataformas online. Entonces, cuando estamos en YouTube, nos va a mostrar el anuncio antes, durante o después de lo que estamos viendo. Cuando nos estamos desplazando en un feed personalizado de videos recomendados para mí. Ahí es cuando abrimos desde la televisión y nos aparece las recomendaciones o desde el teléfono, como lo estamos viendo en el ejemplo en pantalla. Y también cuando estamos consumiendo shorts en un reproductor de video inmersivo. Entonces acá también vemos que shorts se muestran los anuncios. Nosotros hoy en día podemos complementar todos estos placements y lo podemos hacer gracias a las soluciones de video impulsadas por la inteligencia artificial de Google. Hoy en día existen dos tipos de campaña principales para esta parte de creación de demanda, que son para awareness, las campañas de alcance eficiente 2.0 y para consideración, las video view campaigns o campañas de reproducciones de video. Las Video Reach Campaigns me permiten aparecer en anuncios de in-stream, lo que veíamos antes, durante o después, anuncios de bumper, que son estos anuncios de 6 segundos y luego luego te aparece lo que seleccionaste. Los non-skippable, que son anuncios en donde no puedes saltar después de los 5 segundos. In-feed, en donde inicias cuando te da las recomendaciones iniciales. Y YouTube Shorts. Entonces, es una amplia gama de formatos y distintos anuncios en los que va a aparecer. Lo importante es que nosotros tengamos el creativo adaptado para estos y la inteligencia artificial va a ser la encargada de reproducirlos o llegar al mayor número de personas en el caso de alcance eficiente, con una buena cobertura y también trabajando la frecuencia. Y luego tenemos la parte de consideración con las campañas de visualizaciones o video view campaigns. Estas se muestran en in-stream, en in-feed
y Shorts. Entonces, en estos 3 placements, nosotros le damos el video y se va a ir adaptando a cada uno de estos, pero sí es importante que el video de InStream, por ejemplo, sea diferente al de Shorts, porque Shorts tiene otra naturaleza, debería ser un contenido un poco más orgánico o contenido similar a lo que usamos en otras redes sociales, complementado con la comunicación, que tal vez es una comunicación diferente a la que usamos en otras plataformas, en InStream o en los bumpers que nos ayudan a generar esa recordación o esa frecuencia. Ahora que vimos cómo crear una estrategia eficiente en donde vamos a crear demanda y luego salir a capturarla con una estructura de search que me permita generar una buena cobertura, ampliarla con PMax, vamos a ver qué soluciones innovadoras nos ofrece hoy en día Google para complementar esa estrategia y mejorar la calidad de los leads que nos están llegando. Las empresas de generación de leads enfrentan desafíos únicos. Hoy en día la calidad se prioriza antes que la calidad. Entonces, también es desafiante que encontremos esos leads de buena calidad. La complejidad del journey del cliente. Los usuarios deben seguir varios pasos para encontrar la empresa que buscan y proporcionar información para ganar el seguimiento adecuado. Y finalmente, las mejoras en la medición. La optimización para encontrar clientes potenciales de calidad requiere de soluciones robustas de medición. Entonces, nos vamos a enfocar justamente en estos 3 desafíos y ver cómo estas herramientas nos van a poder ayudar a trabajar en ellos. También lo que enfrentan hoy en día los anunciantes de generación de leads es que los consumidores esperan que las interacciones comerciales sean fluidas, rápidas y convenientes para ellos, sin costos adicionales, esfuerzo mínimo para conectar con tus clientes. Acá también es lo importante que les decía, de que si tenemos un programa enfocado en la carrera de marketing digital, el anuncio sea de marketing digital y el formulario al que le llevamos tenga información y sea de marketing digital, porque nosotros así le estamos ahorrando el tiempo al usuario para que tal vez a veces nos pasa que, bueno, sí, quiero información, le doy clic, entro y es un sitio web que me lleva al home. Y entonces luego encontrar en toda esa web con un montón de programas y con un montón de cursos dónde encuentro el que yo estoy buscando. Para esto, nosotros tenemos que darle una experiencia fluida y lo podemos hacer con las campañas de search. Otro punto es que tiene que ser rápido, sin retrasos en el tiempo de carga móvil, y acá esto también es importante trabajar. La experiencia en página de destino es un factor que nos afecta en la calidad de nuestras campañas de search, por ejemplo, pero también es importante si estamos trabajando PMax o Demand Gen, en donde vamos a llevar al usuario a un sitio web. No sé si han escuchado la herramienta de PageSpeed, pero esta herramienta de Google Ads nos permite hacer una evaluación de qué tan rápida es la carga, si pasamos o no las métricas esenciales de carga del sitio web, y nos va a permitir tener un panorama de cómo está nuestro sitio. Les invito a que puedan hacer un escaneo de sus sitios web y vean si están siendo eficientes con esto. Muchas veces cuando se demora la página en cargar, nosotros ¿qué hacemos? Lo más rápido es cerrar, ok, y busco otra, porque no estoy dispuesto a esperar. Entonces, el tiempo de carga, especialmente en teléfonos o dispositivos móviles, es fundamental. Y finalmente tiene que ser conveniente, que requiera navegación limitada. Entonces, no hacer sitios web tan pesados, que lo que les decía, mientras nosotros le brindemos la mejor experiencia al usuario en cuanto a información, en cuanto a tiempo de carga, el formulario, que no tenga miles de campos, que sea fácil de llenar, que sea intuitivo, va a ser muchísimo mejor para que nosotros podamos capturar esos leads. Además, el 88% de los consumidores prefieren las marcas que brindan información útil en cada etapa de su journey, desde la investigación hasta la compra, pero solo el 47% de las marcas personaliza y brinda información a lo largo del recorrido del cliente. La personalización es fundamental. En los anuncios, ya lo hablamos en Search, pero también con Demand Gen, nosotros podemos personalizar cada creativo de acuerdo a los intereses que tiene su usuario. Y también al momento de dar una landing page al usuario o ese call to action de más información acá,
sea acompañado de información útil. Entonces, ahí podemos colocar todo esto de las certificaciones que me ofrece ese programa, cuánto tiempo dura, cuál es la malla curricular, etc. Además, los datos de los clientes son claves para impulsar la cantidad y el crecimiento de los clientes potenciales. Entonces, acá trabajar esto de la calidad. Yo sé que es lo principal que tenemos que trabajar para cumplir los objetivos de negocio, pero también es importante mantener un buen nivel de volumen. Entonces, acá cuando nosotros impulsamos estas integraciones de datos a nuestra estrategia, vemos que se da un incremento del 20% en el ingreso incremental y una eficiencia en los costos del 30%, porque nosotros acá vamos a tener una estrategia integral un conocimiento integral de todo lo que está pasando con el journey del usuario dentro de la plataforma. El recorrido de generación de clientes potenciales implica encontrar clientes potenciales de alta calidad y transformarlos en clientes leales. Entonces, acá tenemos un recorrido de lo que sería un usuario. El estudiante investiga o busca opciones para estudiar en su programa o carrera, descubre la carrera que le gustaría estudiar, ahí aparece un anuncio tal vez de search y le da clic. Se pone en contacto con diferentes empresas, ya sea que la llama o llena el formulario y deja sus contactos, y eso sucede online. Nosotros generalmente tenemos una visión de todo lo que pasa hasta ese punto del journey del usuario, en donde nos dejó una conversión y nosotros decimos en Google Ads, sí, efectivamente vemos una conversión y vemos que se dio por esta campaña puntual. Entonces, hasta ahí llega lo que vemos online. Y offline, el usuario va a elegir la universidad, va a completar el proceso de matriculación, no sé si en algunos casos hay que rendir un examen, hay que presentar cierta documentación y finalmente hace el pago. Y se transforma en un estudiante matriculado listo para empezar su nuevo ciclo escolar. Todo eso pasa offline. Entonces, muchas veces tenemos el conocimiento y tenemos la presión, las personas que hacen la estrategia, en que le dicen, sí, me están llegando leads, pero esos leads no me sirven. Es una queja constante que creo que se da mucho, en donde sí, me llega volumen, pero no me llega calidad. Entonces, ¿cómo cumplo mi objetivo de negocio, que es los estudiantes matriculados? Y ahí es lo importante de integrar toda esa información offline a mi plataforma online, donde yo voy a poder empezar a descubrir qué está pasando afuera dentro de mis campañas y después de eso incluso optimizarlas. Y para esto el primer paso es conocer el recorrido de sus clientes potenciales. Acá tenemos un ejemplo de los pasos que se dan del recorrido del cliente potencial, en donde llega el registro del formulario, y acá, por ejemplo, van a llegar a 1000 registros. Luego, esto se da online, perdón, entonces nosotros ahí generalmente vemos, se da 1000, en este caso serían 1000 registros o 1000 conversiones. Ok, lo vemos dentro de la plataforma. Y luego, de manera offline, se da el inicio de la aplicación, que acá ya se da una diferencia de 750 y solo quedan 250 inicios de aplicación. Porque seamos realistas, de los leads que llegan, siempre hay una tasa en la que el estudiante no era apto o tal vez realmente no estaba interesado. Entonces pasamos al paso de inicio de aplicación. De esos 250, 125 completan efectivamente su aplicación y de esos 125, 25 estudiantes son matriculados efectivamente. Todo esto pasó offline, pero nosotros lo que tenemos que llevarnos es que de esos 1000 registros o de esas 1000 conversiones que nosotros generamos gracias a nuestras campañas, existieron 25 estudiantes matriculados. En este escenario hay suficiente volumen de estudiantes matriculados, por lo que la mejor opción es utilizar valores dinámicos y optimizar hacia estudiantes matriculados. Ya vamos a ver lo de los valores dinámicos, pero nos tenemos que quedar que existen en este journey del usuario 25 matriculados, que en este caso empiezan 1000 registros, 25 matriculados. Y esto de los valores, nosotros le podemos ir asignando valores dinámicos, que podría ser desde nuestra integración con nuestro CRM, compartir cuánto dinero o cuántos ingresos me genera esos 25 estudiantes matriculados de manera automática,
O también puedo hacer valores estáticos. Valores estáticos es de lo que he visto lo más común, debido a que es muy difícil tener estos datos dinámicos de cuánto me está generando cada estudiante en la integración con Google Ads. Entonces, una vez que yo tenga mapeado el journey del usuario y no puedo acceder a valores dinámicos, debería yo también hacer un cálculo de tasas de conversión y valores esperados por cada etapa del funnel. Del journey, perdón. Entonces, acá nosotros tenemos que calcular el valor esperado. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando retroactivamente la venta final o el lifetime value por la tasa de conversión. Entonces, ahí vamos a ir obteniendo el valor esperado para cada evento final. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, teníamos una tasa de, de 125 aplicaciones completas a 25 matriculados. Entonces, si el valor por cada matriculado es de 5,000, yo debería calcular ese porcentaje por ese 25% y me dice que el valor esperado o SQL de esa etapa del journey es de 1,250. Ese es un valor promedio, estático, referencial, no es un valor real, sino que está tomado en base a esa tasa de conversión. Esta información, una vez que la tenga todo mapeado, debería empezar un proceso de integración o soluciones para integrar a la plataforma. Existen 3 tipos de soluciones que debería tomar en cuenta si soy un anunciante de clientes potenciales, y son las conversiones avanzadas para web, en donde este tipo de conversión es más que nada para la parte online, pero es un requisito, en donde nosotros vamos a poder enviar los datos de lo que pasó en la parte online, del, por ejemplo, correo, el teléfono del usuario cuando lo dejó online, para que luego con las conversiones avanzadas para leads yo lo pueda complementar. Acá, ¿qué se va a dar? Yo integro el CRM, hay integraciones directas como por ejemplo HubSpot o Salesforce, en donde la integración es directa y ya automáticamente voy a poder tener estos pasos integrados, entonces saber cuántos estudiantes matriculados generaron esas campañas online, y por medio de las conversiones avanzadas para leads, sin necesidad del JClead o el código del usuario, voy a poder hacer match. Entonces, si tengo conversiones avanzadas para web, el usuario deja su contacto, su correo, y con las conversiones avanzadas para leads, yo, por medio de la integración de mi CRM o por medio de cargas, por medio de Zapier, le doy esa información de ese correo y la plataforma puede hacer match de que de una campaña de Google Ads efectivamente vino un matriculado. Y finalmente, si no podemos acceder a las conversiones avanzadas para leads, podemos tener la importación estándar de conversiones offline, que esto sí requiere de un JClead. Si tenemos un CRM, tenemos que ver la manera de que el CRM pueda captar el JClead al momento en que el usuario nos deja nos deja sus datos. Entonces, es un campo adicional que tenemos que captar. Y con ese identificador, nosotros luego le retroalimentamos a la plataforma y le decimos, mira, estos estudiantes matriculados tienen este JClead, y la plataforma automáticamente se va a encargar de encontrar de qué campaña fueron esos estudiantes matriculados. Acá está la diferencia principal entre conversiones avanzadas y la importación de conversiones offline estándar, en donde el método es, ven que los pasos son casi los mismos, pero el usuario llega y da clic ahí. Para que sepan todos, cuando damos un clic hay siempre un JClead o un ID del usuario único. Esto por las cookies, entonces es importante entender que esta solución no es la más moderna, porque si tenemos, por ejemplo, un banner de consentimiento, nos va a costar captar ese JClead, o en el futuro que se viene lo de cookieless, deberíamos pensar más en la opción de conversiones avanzadas para leads. El usuario navega y llena el formulario. Entonces, ahí estamos en la etapa 3, en donde llena el formulario, deja su correo, deja su número y la información que nosotros le pidamos, y ahí la diferencia va a ser que el campo debería también acceder a ese JClead. En el CRM debería verse ese JClead para que lo pueda ir haciendo el seguimiento. Y a diferencia de la conversión avanzada para lead, que no necesita ese JClead, sino solo necesita el correo y el teléfono.
Luego generalmente se almacena esto en el CRM o base de datos y se le va haciendo el seguimiento. Y finalmente, cuando un cliente potencial se convierte en un cliente, se envía esa información. Aquí cabe recalcar que toda esta información es hasheada y no se va a poder ver información del usuario puntual, sino que todo queda encriptado y va a poder ver efectivamente qué campaña fue la que se convirtió en esa venta. Estas soluciones nos ayudan a determinar la calidad de los clientes potenciales y el valor de los clientes. Entonces, acá, para empezar, lo que deberíamos hacer es implementar la etiqueta global del sitio, tener una medición básica de conversiones. Siempre la parte web va a ser fundamental para que, por lo menos, empezar y tener la parte de conversiones avanzadas para web. Una vez que tenga toda la parte de web completa, deberíamos empezar a integrar la parte offline con conversiones avanzadas para leads o esta de conversiones, importación de conversiones estándar, donde necesitamos el JClip. Entonces, es un proceso que depende del CRM, puede ser un poquito más complejo. Y deberíamos asignar también los valores, ya sea dinámicos o estáticos, ver cuál aplica. Y finalmente, reevalúe cuando sea necesario. Una vez que yo tengo toda esta información en mi plataforma, voy a poder empezar a hacer pruebas de optimización por este tipo de conversiones offline, es decir, mejorar la calidad. Esto implica también un proceso en el que, si están en ese estadio, les recomiendo que se pongan en contacto con la persona que les brinda soporte en cada uno de sus países, ya que es una transición que tiene que ser bastante planificada. Y cuando ya lo tenemos, podemos incluso hacer ajustes de la estrategia de oferta por ofertas basadas en valor. Podemos hacer reglas de valor de conversión usando insights de los tipos de audiencias para que las estrategias tomen estas reglas que nosotros, o señales que le damos adicionales, pero como les decía, siempre teniendo una planificación detrás. Como veíamos también en el gráfico, hay ciertos picos que nosotros tenemos en inicio de matrícula, entonces lo ideal sería que empecemos estas pruebas antes para que lleguemos a esa parte de inicio de matrícula, a esos picos que nosotros tenemos en educación, con una estrategia súper sólida y ya con toda esta integración completa. Finalmente, 3 takeaways principales de esta charla. Y el primero es la creciente demanda de educación superior en LATAM, impulsada por la tecnología. La necesidad de habilidades relevantes ofrece a las universidades las oportunidades de atraer más estudiantes, expandir su alcance y diseñar programas innovadores, enfocados en esto que les decía de la tecnología, del campo laboral, de las oportunidades que me abre estudiar y de cómo vale la pena cada una de nuestras instituciones. El segundo punto, las estrategias full funnel permiten a las universidades acompañar al estudiante en cada etapa de su decisión, desde el descubrimiento hasta la inscripción, impulsando el crecimiento y asegurando la sostenibilidad a largo plazo. Vimos que en los insights que uno de los principales factores al momento de tomar una decisión es estar presente en la búsqueda online, seguido por ese prestigio que tiene que tener la universidad, y eso lo podemos trabajar con la parte de YouTube y Search. Entonces van a ser formatos fundamentales con los que deberíamos trabajar. Y finalmente, conocer el recorrido del cliente potencial y aprovechar los datos de Google Ads nos permite optimizar nuestras estrategias de marketing, llegar a la audiencia adecuada en el momento oportuno y maximizar resultados en términos de negocio. Ya no enfocarnos tanto en volumen de leads, sino más bien en volumen de estudiantes matriculados. Esto sería todo por hoy. Les invito a que, si están en alguno de estos procesos de integración del CRM o ya ir migrando a estrategias basadas en conversiones offline, se pongan en contacto con nosotros. Los podemos ayudar a potenciar esa estrategia. Y también, si están en una etapa previa, les invito a todos a que también tengan súper mapeado el journey de su usuario, de sus usuarios, y mapeadas del volumen de conversión y todo, ya que este primer paso inicial nos va a poder permitir avanzar a toda la parte de integración del CRM. Muchas gracias. Acá les dejo los contactos de cada uno de los países en donde Growth está presente para que nos puedan contactar. Voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Ahí veo Laura.
En Pimax lo hemos podido utilizar en la empresa en algunas universidades. Es que sí trae más leads, pero de baja calidad. ¿Cómo se podría mejorar esto? Ya que para excluir públicos toca enviar un formulario aparte. Claro, ahí, Laura, lo que tenemos que mejorar, para mejorar la calidad tenemos que dar mejores señales. Entonces, ahí podríamos hacer uso de las señales de audiencia en este primer caso, como les decía, de estudiantes, de tipos de estudiantes, que si es una campaña de Pimax un poco más amplia, cómo podemos llegar a esos estudiantes matriculados o a perfiles similares, darle todas las señales que podamos a nivel de audiencias. Asimismo, si ya tienes la integración de conversiones offline, tal vez probar con una señal un poco más acercada. En algunos casos puede ser una oportunidad o una afluencia, dependiendo del journey del usuario, y probar si así con esas señales y objetivos un poco más agresivos que damos a Pimax mejora su calidad. Acá Ezequiel me pregunta cómo se llama, dónde podemos analizar el sitio web. Se llama PageSpeed, que acá les voy a compartir el link para que todos se lo puedan llevar el día de hoy. Y este análisis es buenísimo porque les va a permitir conocer un poco más sobre el funcionamiento de su sitio web. Acá, Ezequiel, te lo dejo. Perdón, Ezequiel, si te pones en contacto por los correos, ahí te lo voy a dejar, pero es PageSpeed Insights. Si lo buscan en Google, seguramente lo van a encontrar. Cintia me pregunta, ¿tiene algún journey aplicado a estudiantes de colegio high school o colegios que van de pre-kinder a bachillerato? Sí, Cintia, acá todo era ejemplos, pero nosotros tenemos que hacer un mapeo de acuerdo a lo que tú tienes en tu CRM. Entonces, no te preocupes, ponte en contacto con la persona que te brinda el soporte y podemos hacer el mapeo del journey de acuerdo a tu negocio. Entonces, sí, eso se va personalizando 100%. Lilian me pregunta, ¿en Pimax se pueden usar bases de datos para subirlas? ¿Cómo es posible realizarlo? Sí, se pueden subir. Lilian, igualmente, si deseas una atención más personalizada, te puedes poner en contacto, pero se puede subir como señal. Eso sí, cabe recalcar que en Pimax vimos que no se puede segmentar, simplemente se puede dar señales de audiencias de valor. Entonces, ahí nosotros le subimos esa base de datos a la plataforma, le damos y luego en la parte de configuración podemos aumentar en señales de audiencias la base mencionada. Arcadio me pregunta, hola, ¿ustedes podrían evaluar una de mis campañas activas para ver qué se puede mejorar? Claro que sí, Arcadio. Ponte en contacto con nosotros y no sé en qué país estás. Ahí estamos viendo los contactos para cada uno, pero te puedes poner en contacto con tu país y te van a poder ayudar a mejorar tu estrategia y que puedas mejorar tus resultados. Gracias, María Paz. Mónica, gracias, María Paz. La información ha sido súper clara. Ingresé tarde, pero me interesa repasar la sesión completa. Espero que la grabas. Sí, Mónica, no te preocupes. Muchas gracias por tus comentarios y feedback. Todo esto se va a cargar en nuestro canal de YouTube y también se va a enviar. Y André me pregunta, ¿funciona mejor una campaña de leads con formularios de meta o hacer direccionamiento a formulario, página web o landing page? Siempre va a ser mejor que el formulario vaya a tu sitio web, porque de esta manera vas a poder controlar lo que vas a comunicar a la persona. Lo que decía, si estamos ofreciendo un programa de medicina, llevar a esa landing de medicina con toda la información del programa y que finalmente pueda quedar ese lead. Me imagino que en tu sitio web también está relacionado con tu CRM o el manejo de la información, entonces mejor si lo manejan internamente. Siempre recomendamos enviar a un formulario específico de la página web. Y también por la experiencia en página de destino, que eso te va a ayudar a mejorar. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Una vez más, les agradezco muchísimo por sumarse. Como les dije, pueden contactarse con cualquiera de nuestros países en donde estamos presentes como Growth y les podemos brindar una atención más personalizada. Espero que tengan una linda tarde y como les mencioné, la grabación va a quedar cargada en nuestro canal de YouTube y la presentación se va a compartir. Muchísimas gracias y espero que tengan una linda tarde.